Más prácticas de este libro de Paul Brown. Es este capítulo de termodinámica. Entonces, en el 41 hay que predecir el signo del cambio de entropía del sistema para cada una de las siguientes reacciones. Y en el 43 hay que determinar en cada uno de los siguientes pares qué compuesto esperaría que tuviera la entropía molar estándar más elevada y explicar su respuesta. Les doy unos minutos para resolver las dos preguntas. Bueno, entonces cuando queremos identificar el signo del cambio de entropía, es decir, el signo de delta S, notamos que cuando este es positivo, indica que la entropía aumenta durante el proceso, es decir, que los productos tienen mayor entropía que los reactivos. Entonces vamos a ver qué tenemos en este caso. Aquí lo que va a variar es la cantidad de partículas y, más importante, el estado físico. Entonces, vamos a notar que la entropía de un gas es mucho mayor que la entropía de una disolución acuosa, que es aproximadamente igual a la entropía de un líquido, y estos tienen más entropía de un sólido. ¿Okay? Entonces, en esta primera tenemos 2 moles de gas más 1 mol. Entonces, 3 moles de gas se convierte en solo 2 moles de gas. Entonces, menos moles de gas indica que hay una disminución de entropía. Entonces, correctamente tenemos el signo negativo, porque 3 pasa a ser 1. En la B, tenemos un sólido que convierte en otro sólido y un gas. Entonces, la producción de un gas va a aumentar la entropía. Entonces, lo tenemos identificado aquí correctamente como signo positivo. En la C, tenemos el monóxido de carbono y 2 moléculas de hidrógeno gaseoso producen el metanol, que es un líquido. Entonces, 3 moles de gas aquí convierte en 0 moles de gas. Entonces, la entropía disminuye y el signo es negativo. Y por fin, tenemos un sólido más un gas, produce otro sólido y 2 moles de gas. Entonces, 1 mol de gas se convierte en 2 moles de gas. Podemos anticipar que el signo del cambio de entropía es positivo. Súper bien aquí. Ahora, a ver si alguien quiere compartir sus respuestas a 19.43. Podemos notar primero que la entropía molar estándar, es la cantidad de entropía absoluto de una sustancia. Esta entropía aumenta con el estado físico. Entonces esperamos que un gas sería mayor que una disolución o un líquido que es mayor que un sólido. Aumenta con la masa molar.
Entonces, sustancias que son más grandes tienen más oportunidades para un desorden. Por ejemplo, si hay más átomos en una molécula, hay más oportunidades para el estiramiento de un enlace y más estiramientos indican más desorden, más entropía. Y también la entropía de una sustancia aumenta con la temperatura. A mayor temperatura vamos a tener más estiramientos, más rotaciones, más vibraciones o movimiento por el espacio que es más rápido, entonces más desorden. Tomando esto en cuenta, en la parte A tenemos H2, C2H2 o C2H6. Entonces, no indica nada. Bueno, ambos son gases, entonces este es igual. No indica nada la temperatura, pero la masa molar de C2H6 es mayor que C2H2. Okay. Para parte B, tenemos el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ambos son gases, entonces el que tiene mayor masa molar debe tener mayor entropía estándar. Si ustedes quieren aumentar aún más su explicación, podemos notar que el dióxido de carbono tiene esta estructura de Lewis y el monóxido de carbono tiene este. A ver si es correcto. No hay un problema ya. ¿Qué es este? Ya, eso es el monóxido de carbono. Ok, entonces con más átomos hay más estiramientos. ¿Preguntas aquí? Sí, entonces la pregunta es para fijarse en el signo del cambio de entropía. Es para nosotros en química general es suficiente fijarse en los estados físicos de los reactivos y de los productos. Lo que estamos buscando principalmente en química general es la entropía aumenta con la formación de gas. De más gas. ¿Ok? Pero también si tenemos un sólido que se convierte en un líquido, ese también va a aumentar. ¿Okay? Muy bien, vamos a continuar. Si me permite. No se congela ahora. En este,
Otra pregunta que tenemos es entre mayor sea el masa molar, mayor sea el cambio de entropía. Vamos a utilizar la masa molar, cuando queremos saber algo de la entropía molar estándar. ¿Ok? Es decir, que no vamos a cambiar, solo queremos saber este compuesto o este compuesto, ¿cuál tiene más desorden? ¿Cuál tiene más entropía? En realidad puede tomar en cuenta la estado físico y temperatura en cambios de fase con el signo de cambio de entropía, pero en química general las preguntas están limitadas a cambio de fase cuando estamos preguntando del signo de cambio de entropía. Okay. Aquí tenemos un par de preguntas adicionales que ustedes pueden responder individualmente. Si ustedes quieren mandarme su respuesta por WhatsApp, con mucho gusto, voy a compartirlo con la clase, pero sería anónimo. Bueno, ahora en pregunta 19.52, la pregunta A es la diferencia entre delta G estándar y delta G no estándar. Entonces, simplemente es a 25 Celsius, con disoluciones a 1 molar, si hay. De concentración. Y gases, si hay, a 1 bar de presión. Okay. Y delta G está calculado a cualquiera o a temperatura, presión o concentración diferente. Ok. Cuando tenemos en parte B, cuando delta G es igual a 0, a equilibrio en que los reactivos y productos están favorecidos igualmente. Específicamente, estamos hablando del punto de ebullición. Y punto de fusión. Esos son en química general,
Es más común utilizar delta G igual a 0 a punto de fusión y punto de ebullición. Y por fin, en pregunta C, cuando tenemos un proceso en que delta G es grande y negativo, queremos saber si eso significa que el proceso necesariamente ocurre de forma rápida. Y la respuesta es no. El proceso es espontáneo, es decir, que va a ocurrir, pero puede ser muy lento. O muy rápido. Desafortunadamente, en este curso no hemos estudiado la cinética química. Es con el estudio de cinética química que aprendemos los factores que hacen que una reacción o un proceso es rápido o lento. Termodinámica tiene que ver con si el proceso va a ocurrir o no va a ocurrir, si es espontáneo o no espontáneo. Preguntas para el punto 52. Ok, vamos a continuar. Oh, no, perdón, en el chat. Ok. Bueno, ahora con 19.54 tenemos esa reacción en que delta H es negativo, 19.5 kilojoules, delta S es positivo, 42,7 joules entre Kelvin. Y queremos saber primero si es endotérmico o exotérmico este proceso. Y lo que notamos es delta H es negativo, entonces el proceso o esa reacción es exotérmica. Parte B, la reacción da lugar a un aumento o disminución de la aleatoriedad o desorden del sistema. Entonces aquí vamos a notar que delta S es positivo, entonces vamos a aumentar el desorden, la entropía. Vamos a calcular el delta G estándar para la reacción de 298 Kelvin y después determinar si esa reacción es espontánea o no a esa temperatura. Entonces, utilizamos esta ecuación que es muy importante en termoquímica o termodinámica. Delta G es igual a delta H menos T delta S. Entonces, delta H es negativo 19,5 kilojoules menos temperatura siempre en Kelvin, entonces 298 Kelvin. Y ahora delta S es 42,7 joules. Bueno, 42,7 joules es igual a 0,0427 kilojoules. Entonces voy a multiplicar los 298 Kelvin por 0,0427 kilojoules entre Kelvin. Pongo todo esto en mi calculadora y me da
negativo 32,2 kilojoules. Para parte D, queremos saber si la reacción es espontánea bajo esas condiciones estándares. Entonces, en este caso, cuando delta G es negativo, la reacción es espontánea. También conocido como exergónica. ¿Preguntas aquí? Una pregunta es ¿de dónde saqué el 0,0427? Bueno, esa es la 42,7 es la cantidad de joules. Entonces, cuando se divide entre 1000, nos da la cantidad de kilojoules. Entonces, simplemente hay que correr la coma 3 posiciones para convertir de este joules a kilojoules. Y correctamente identificado en el chat, para determinar si es una reacción espontánea o no, hay que calcular o determinar delta G. En este caso hicimos el cálculo, nos resultó en delta G negativo. Este indica una reacción espontánea, también conocido como exergónica. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta. Ups, perdón. En este necesitamos los datos del apéndice. Vamos a hacer este después, porque voy a buscar los datos para pegarlos aquí. Entonces ahora hacemos el 59 y el 62. Voy a darles un momento para hacerlos individualmente. Sí, para convertir joules a kilojoules siempre se divide entre 1000. Esta reunión está siendo... Entonces, para el 19.59, aquí tenemos una respuesta de una compañera y tenemos la ecuación balanceada correctamente. Idealmente, vamos a ver todos los estados físicos. Entonces, este va a ser un líquido, un gas y un líquido. La respuesta de B, tenemos un aumento de temperatura. Ok, este indica que tenemos una reacción exotérmica. Pero la pregunta es si delta G de esa reacción sería más negativo o menos negativo que delta H. Entonces vamos a considerar la ecuación delta G es igual a delta H menos T delta S. Y delta G sería más negativo que delta H si delta S es positivo. Y delta G sería menos negativo que delta H si delta S es negativo.
Entonces, para determinar el signo de delta S, vamos a mirar la producción o consumición de un gas. Entonces, en esta ecuación química tenemos un líquido más 9 gas produce 6 gas más 6 líquido. Entonces, en esta pregunta es un poco difícil porque no es tan obvio, vamos a producir menos gas, pero también más líquido. Para nosotros nos guiamos principalmente por la producción o consumición de gas. Entonces tenemos el producto tiene menos gas, entonces vamos a asumir que delta S es negativo. Entonces delta G va a ser menos negativo que delta H. ¿Preguntas aquí? Muy bien. Entonces ahora vamos a analizar 19.62. Entonces estamos dando valores de delta H y delta S. Vamos a determinar si la reacción es espontánea a 298 Kelvin y a qué temperatura o rango de temperaturas la reacción es espontánea, si es posible que la reacción sea espontánea. Entonces, vamos a hacer el siguiente cálculo. Para A, para cualquiera, estamos utilizando delta G igual a delta H menos T delta S. Entonces, para A, vamos a calcular delta G es igual, delta H es negativo 844 kilojoules. Entonces, negativo indica que es una reacción exotérmica, menos T es 298 Kelvin. Y delta S es negativo 165. Si tenemos joules entre Kelvin, no puedo hacer la resta. Entonces yo voy a dividir entre 1000 para darme negativo 0,165 kilojoules entre Kelvin. Entonces aquí vamos a poner negativo 0,165 kilojoules entre Kelvin. Ponemos todo esto en la calculadora y nos da Pero vieras qué raro, yo solo veo un cuadrito. ¿Soy solo yo? solo veo un cuadro. Sí, un cuadrito, chiquititico. No se está viendo bien y en otro se puso así. A ver. Está ahí, sí, ya ve. Ok, bueno, gracias por avisarme. No sé qué pasó, pero ahora está mejor. Ok, ponemos todo esto en la calculadora.
y nos da negativo 795 kilojoules. Entonces, delta G es negativo, la reacción es espontánea. ¿Ok? Ahora vamos a determinar cuándo esa reacción es espontánea. Ok, notamos que el delta S es negativo. El delta S negativo hace que la reacción es menos espontánea. Entonces, delta S negativo no está ayudándonos. Queremos minimizar el delta S negativo. Entonces, vamos a tener temperatura baja. Entonces, para calcular voy a despejar primero 0 es igual a delta H menos T delta S. Entonces, T es igual a delta H sobre delta S, que es igual a negativo 844 kilojoules sobre negativo 0,165 kilojoules entre Kelvin. Y ese nos da una temperatura igual a 5115 Kelvin. Entonces, este va a tener una reacción espontánea solo cuando la temperatura es menor que 5115 Kelvin. ¿Ok? Preguntas aquí. La parte A. ¿Ok? Para parte B. Tenemos una reacción para calcular delta G. Vamos a tener negativo 572 kilojoules entre nada, solo kilojoules. Y menos 298 por negativo 0,179 kilojoules entre Kelvin. Y nos da un valor de delta G igual a negativo 519 kilojoules. Entonces, la reacción es espontánea a 298 Kelvin. Y para calcular cuándo es espontánea, voy a calcular T igual a delta H sobre
delta S, que va a ser negativo 572 kilojoules entre negativo 0,172 kilojoules. Y este me da 3196 Kelvin. Entonces, otra vez vamos a minimizar delta S porque no es una fuerza impulsora. Entonces necesitamos que la temperatura es menor que 3196 Kelvin para que la reacción sea espontánea. Preguntas aquí. Ok, en el chat, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y por su trabajo este semestre. Ha sido absolutamente un placer ser su profesora. Me avisa si quieren horas de consulta hoy en la tarde o si hay cualquier duda con que puedo ayudarles en el futuro. Siempre tienen mi celular, entonces puede ser mañana o la próxima semana o no sé cuándo, que tiene una duda o una pregunta, especialmente si tiene curiosidad sobre el mundo y tal vez hay una forma de explicarlo hasta cierto punto utilizando la química. Mándame un mensaje y con mucho gusto hablamos de este. Y sí, el examen estaría el lunes si no estoy equivocada. Voy a abrir la carta estudiante para confirmar.